Capítulo 6. Regreso al Pirineo. Descubrimiento de mis facultades extrasensoriales. Diciembre de 1982. Terrión d'Aveu. Vivienda de María y Jesús. María estaba en la cocina acabando de fregar los platos. Josué y Saúl estaban escuchando el disco del libro de la selva y cantaba Balú, el oso. El plátano es sensacional, tan bueno y fácil de pelar. Y su madre, mientras tanto, seguía el ritmo de la canción cuya letra conocían todos de memoria en casa. El son le recordaba a Jesús, que siempre la escuchaba con los niños explicándoles una y otra vez la historia del niño de la selva. Le añoraba mucho. Hacía ya demasiado tiempo que su marido había partido hacia Perú con el equipo Pico Rojo. Había tenido noticias suyas, puntualmente, por medio de cartas y alguna que otra vez por teléfono, pero hacía bastantes días que no sabía nada de él. Respiró profundamente, refrenando una lágrima que la emoción enviaba a sus ojos y sobreponiéndose, siguió canturreando la canción. Le pareció entonces que había sonado el timbre de la puerta del piso, pero creyó confundirse con la música. En el salón comedor, Saúl también había oído el timbre y gritó: «¡Mamá! ¡Llaman a la puerta!», aunque su madre no respondió. Sin esperar, el niño salió disparado hacia la puerta y abrió. Un hombre con barba, enfundado en un amplio poncho y un gorro de pelo largo de alpaca, estaba en el rellano. Saúl se quedó parado sin saber qué decir. El hombre tampoco decía nada y se limitaba a mirarlo con una amplia sonrisa. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó sin moverse del quicio de la puerta. «Es un señor, muy grande y peludo. ¿Qué dices, hijo mío?». Extrañada por lo que estaba diciendo su hijo, María se dirigió hacia la puerta oyendo gritar de nuevo al niño: «¡Papá! ¡Papá!», al tiempo que saltaba en brazos de su padre, quien rompió a reír francamente. María sintió que su corazón le daba un vuelco, mientras corría hacia la puerta y veía a su marido con Saúl en brazos. Sin embargo, frenó de golpe al llegar frente a él. Quedó parada y se llevó la mano a la boca. No podía creer lo que veía. El que estaba en la puerta no era el mismo hombre que se había marchado hacía unos meses. Pensó que quizá era su aspecto, con ese poncho y ese gorro, pero no era solamente eso, sino algo mucho más profundo, algo que ella podía percibir perfectamente. Por un segundo temió que su marido hubiese cambiado tanto, que todo pudiese ser distinto entre ellos desde aquel momento. Saúl salió corriendo hacia el salón a buscar a Josué, que seguía con el disco a todo volumen. Jesús, entretanto, se había quitado el gorro de pelo de alpaca. Entonces María se sorprendió aún más, pues vio a su marido muy cambiado físicamente. Estaba más delgado, era muchísimo más alto y con una impresionante expresión de serenidad y armonía en su rostro. ¿Cómo podía ser que fuese tan alto? ¿Había crecido? Todavía con la mano en la boca reaccionó cuando, viendo su estupor, su marido se puso a reír y le tendió los brazos. Se fundieron en un abrazo y 1000 besos mientras María no podía contener las lágrimas. Los dos niños llegaron también y se abrazaron a sus padres entre besos, lloros y risas. Fue un reencuentro maravilloso y emotivo que siempre recordaron como un momento muy especial. Había dejado al equipo Pico Rojo en Lima, donde debían efectuar el montaje de la película de los coches circulando por diferentes zonas del país y seguir con nuevas investigaciones en la zona de Cuzco y las murallas de Sacsayhuamán. Después de su experiencia con Quiné sabía que, en el ámbito personal, su etapa en el Perú había alcanzado su objetivo. Aún así, siguió con ellos en su viaje hacia las tierras del interior del país, donde fueron hasta Libitaca, donde existían unas grutas muy profundas, bastante desconocidas, de las que habían tenido noticia de forma casual. Una vez más, les llegó la información en circunstancias tan especiales que pensaron que bien podrían ser una de las entradas que llevaban al reino secreto de los incas, quizá hasta el mismo El Dorado. Consiguieron llegar hasta allí sin problemas. Encontraron las bocas de las cuevas, plantaron el campamento en sus aledaños y obtuvieron permiso para investigar en ellas. Allí estuvieron bastante tiempo.
La gente era sencilla pero encantadora, aunque también en esa alejada zona del país se repetía la típica situación en la que había un cacique muy rico y un pueblo muy pobre. Fue una experiencia muy interesante, pero infructuosa, pues después de haber encontrado un paso desconocido para la gente de la zona que daba acceso a nuevos túneles, los encontraron derrumbados, lo que hacía imposible seguir adelante con sus medios. En cualquier caso, todo aquello no llevaba a ningún sitio, y Jesús sabía intuitivamente que no debía seguir adelante. Así que decidió que había llegado el momento de regresar a casa y tomar una decisión fundamental e importante para su propia vida y su futuro. Efectivamente, después de la entrevista con Quiné, todo había cambiado. Su nivel de vibración había aumentado mucho y comenzó a percibir cambios en sus niveles de percepción sensorial y también extrasensorial. Sus 5 sentidos se habían agudizado extraordinariamente. Continuamente tenía que pedir a sus compañeros que no alzasen tanto la voz. Su vista alcanzaba a ver mucho más lejos que antes, y así todos los demás sentidos, el olfato, el tacto, etc. Y aún más, frecuentemente sabía quién se dirigiría a él y lo que le preguntaría antes de que ocurriese. Presentía los peligros con anticipación y los equipos de radio que tenían instalados en los coches se ponían en marcha cuando los tocaba o pasaba sus manos cerca de ellos. Procuraba no destacar todas estas cosas ante sus compañeros y no les explicaba la mayoría de los fenómenos que estaba viviendo, aunque en ocasiones resultaba demasiado evidente que algo raro le estaba pasando. Un día, Santi recibió una coz en su glúteo izquierdo, dada por uno de los caballos que el cacique del pueblo les había dejado. Como siempre, Jesús fue el encargado de la cura. Buscó en la farmacia una pomada para golpes y contusiones, pero instintivamente, antes de aplicársela, puso sus 2 manos sobre la zona afectada, sabiendo perfectamente lo que tenía que hacer. Santi, que estaba muy dolorido, dio un respingo, exclamando: «¡Coño, Jesús, que me quemas!». Tal era el calor que desprendían sus manos. Santi, al ver que eran solo las manos, se tendió y se quedó callado. Al cabo de 5 minutos, cuando la retiró, el paciente se había quedado dormido. Lo zarandeó y le preguntó: «¿Qué tal, Santi?». Este se desperezó y, llevándose la mano a su glúteo, se lo palpó diciendo: «¿Qué me has hecho, tío?». «No noto nada, casi ya no me duele». Se levantó y caminó mientras seguía palpándose la zona afectada y repetía: «Hostia, ya no me duele. Bueno, no alborotes y déjame ponerte el Reflex, a ver si acabamos de arreglarlo». «Pero, ¿qué me has hecho, Jesús? Al principio tus manos quemaban». «Bueno, solo son viejos trucos que me enseñó un curandero de los Pirineos». Santi se calló, pero quedó muy poco convencido de la explicación que su compañero le había dado. Mientras, Jesús fue el primer sorprendido, no tanto por la eficacia del tratamiento que había aplicado, sino por la absoluta seguridad con la que había sabido lo que tenía que hacer. ¿Tendría razón Quiné cuando le dijo que siempre había sido médico? ¿Que era un gran médico? Acabada la investigación en Libitaca, decidieron regresar a Lima para reequiparse y planificar los siguientes pasos de su viaje. Fue en ese punto en que decidió dejar el grupo y regresar a su casa. Acordaron que una vez en Barcelona, Jesús y Manuel, que también volvería pronto, montarían un audiovisual con las fotografías del viaje y buscarían la manera de rentabilizarlo. Así, sin más dilación, partió para España, donde debería tomar una de las decisiones más importantes de su vida, contestando a la propuesta que le hizo Quiné al final de su entrevista en el hostal Alhambra 3. Ya de regreso en su casa, María notó el tremendo cambio que su marido había experimentado a raíz de sus experiencias con la maestra, cambio que se reflejaba a todos los niveles. Tal como ella había notado, Jesús había crecido. Cuando tomaron medidas, comprobaron, asombrados, que era casi 6 centímetros más alto. Supusieron que era debido a la energía que recibió el día de su reunión con ella. Acabaron aceptándolo así, a falta de una explicación mejor. Seguía manteniendo el estado de superpercepciones y continuamente era protagonista de fenómenos extraños que ya se tomaban a broma.
Muchas veces avisaba para que cogieran el teléfono antes de que sonara el timbre y en ocasiones le venía la imagen de la persona que estaba llamando. Lo mismo ocurría cuando iban por la calle y, antes de llegar a la esquina, anunciaba a quien encontrarían al doblarla o cuando respondía a una pregunta de María antes de que ésta se la formulase. Al principio eran un cúmulo de pequeños fenómenos de premonición y telepatía, pero resultaba más espectacular cuando percibía enfermedades en cualquier persona y, espontáneamente, le decía lo que le pasaba y sabía cómo aliviar el dolor con las manos. Así ocurrió en el vuelo de regreso a España desde Perú. Al poco de despegar, y cuando el avión alcanzaba la altura habitual en un viaje transatlántico, unos 10.000 metros, un bebé que viajaba con su madre, la abuela y un hermanito de unos 5 años, comenzó a llorar. A cada momento el llanto de la criatura aumentaba, y por más que hicieran su madre y abuela no conseguían calmarla. La situación se fue complicando, y las azafatas empezaron a atender a la madre y al niño, que seguía llorando desesperadamente. Desde su asiento, un poco más cerca de donde estaba aquel pequeño, Jesús percibía claramente que aquella criatura estaba en graves apuros. Reprimió su instinto de acercarse, pensando que no era cosa suya y que ya habría alguien que sabría qué había que hacer. Por los altavoces preguntaron si viajaba algún médico en el avión. Se presentó un señor bastante joven, que dijo ser médico. Jesús respiró aliviado, pensando que pronto encontrarían solución al problema que podía estar sufriendo el bebé. Sin embargo, no fue así. La criaturita continuaba llorando hasta que de pronto comenzó a alternar sus lloros con sollozos y respiraciones entrecortadas. En ese momento supo sin ninguna duda que el niño se estaba ahogando, que el problema era debido a la presión del interior del avión que, aunque estuviese compensada, no era lo suficiente para él y podría resultar fatal. Sin seguir conteniendo su impulso, se levantó de su asiento, se dirigió al grupo y con una firmeza y una seguridad pasmosa apartó a todos hasta llegar pequeño. La criatura, que tenía las facciones contraídas y la tez morada, estaba en brazos de su desesperada madre, que percibía claramente el peligro en que se encontraba su hijito. Con decisión, Jesús apartó al joven médico, tomándole con fuerza de los hombros, mientras que protestaba, aunque quedó parado cuando vio su seguridad y firmeza, al mismo tiempo que la amabilidad en su rostro cuando le dijo: «Por favor, doctor, déjeme VD al niño». La madre le miró y sin mediar palabra le entregó a la criatura. La tomó en su brazo izquierdo, mientras le ponía su mano derecha sobre la frente, en el nivel del chakra mental, y la mantuvo allí durante unos segundos, mientras de forma espontánea y sin pensar en ello, comenzó a murmurar un sonido gutural, ronco y profundo, casi imperceptible, pero cuya tremenda vibración llegaba al niño que tenía en sus brazos. A continuación comenzó a hacer pases con su mano derecha, desde la cabeza hasta los pies del niño. El bebé dejó de sollozar y fueron remitiendo los espasmos que convulsionaban todo su cuerpo. La tensión se percibía en todos los que estaban contemplando la escena. La madre, con su mirada, le alentaba a seguir haciendo lo que hacía, dándose cuenta que su bebé respondía positivamente. Jesús siguió con su mantra y con los pases de su mano derecha hasta que ésta se detuvo sobre la barriguita y pecho del bebé. No habían pasado ni 10 segundos, cuando éste soltó un gran eructo. Volvió a poner su mano derecha en la frente del niño y, manteniendo aún su canto, continuó con los pases desde la cabeza hasta los pies durante unos segundos más, hasta que estuvo totalmente sosegado y respirando correctamente. Cuando devolvió el niño a su madre, todos a su alrededor estaban callados. Tanto era así que nadie se movió cuando, sin decir palabra, volvió a su asiento. Se sentó y cerró los ojos, dándose cuenta que había actuado aplicando una fuerza interior que aún percibía y que deseaba retener dentro de sí. Cuando una de las azafatas llegó hasta él y lo encontró con los ojos cerrados y sentado en posición de loto en su asiento, rogó a todos los que se acercaban que no le molestasen y pidió que todo el mundo volviese a sus asientos. Más tarde,
La madre se acercó hasta él, dándole las gracias y entregándole una medallita de la Virgen de Guadalupe. Le dijo: «Mire, señor, no sé lo que ha hecho con mi bebito, pero le doy las gracias porque sé que hoy ha salvado usted la vida de mi hijito. Sé que no le puedo pagar con nada lo ha hecho por nosotros, pero le ruego que acepte mi medallita de la Virgencita, que estoy segura que le ha enviado a VD para socorrernos tal como yo le estaba pidiendo. Señora, ya sabe que no debe agradecerme nada a mí, sino a su Virgencita. Yo ya me siento suficientemente compensado al ver a su bebé respirando tranquilo. Por favor, señor, dígame, no más, su nombre para que yo pueda recordarlo toda mi vida y contárselo a mi bebito cuando sea mayor. Me llamo Jesús». «¿Jesús?», dijo la mujer entre sollozos. «Jesús, gracias Virgencita mía, mandaste a tu hijo para salvar al mío». La mujer rompió a llorar, apretándole fuertemente las manos, en las que había depositado la medallita. Cuando lo recordaba, todavía se estremecía preguntándose cómo se había atrevido a hacer todo aquello con tal seguridad. En cualquier caso, poco a poco se iba acostumbrando a semejantes cosas, puesto que ya se estaban convirtiendo en habituales. Un día que estaban en Barcelona, donde se habían desplazado a visitar a la familia tras su largo viaje, fueron a cenar con un amigo. En la mesa de al lado, un joven con su pareja y 2 amigos estaban también cenando. De pronto quedó asombrado, pues podía ver su aura, distinguiendo perfectamente un cúmulo de colores. Cuando volvió los ojos a su mesa vio, también con asombro, que asimismo podía percibir las de su mujer y su amigo. Volvió su atención sobre el joven de la mesa vecina y vio de nuevo su cuerpo astral y, observando sus colores, supo inmediatamente lo que le pasaba. Explicó a su amigo y a María lo que estaba viendo, dudando respecto a qué hacer, pero sin pensárselo más, se dirigió al joven que estaba hablando muy excitado con sus amigos. «Hola, perdona por mi intromisión y si te extraña mi pregunta, ¿tú sabes que hoy has estado a punto de morir? Aunque ahora estás a salvo, es importante que te explique que todavía debes arreglar algo para estar bien, pues si no lo resuelves podrías tener problemas». El joven y sus amigos quedaron pasmados y se hizo un silencio algo tenso hasta que el joven dijo: «Sí, señor, tiene razón. Hoy he tenido un accidente, pero ¿cómo puede usted saberlo? Mira, eso no importa ahora, pero dime, ¿no te encuentras muy excitado y nervioso?» «Sí, claro, pero eso es lo natural después de lo que me ha pasado». «Mira, no sé lo que te ha pasado, pero tienes un tremendo exceso de energía eléctrica en tu cuerpo que debes liberar inmediatamente, que mantiene tu sistema nervioso con una gran sobreexcitación y está alterando la capacidad energética de tu corazón». El joven cayó de nuevo, y fue la chica que le acompañaba quien habló. «¿Sabe usted, señor? Es que Juan es antenista y hoy, colocando el mástil de una antena, ha tocado unos cables y ha sufrido una descarga eléctrica que lo ha mandado al suelo, y ha tenido mucha suerte, pues solo ha salido con una quemadura en la mano». El joven, que efectivamente llevaba una mano vendada, se dirigió a Jesús. «Mire, no sé cómo sabe usted todo esto, pero sí que es verdad que aún noto algunos calambres por todo el cuerpo y estoy muy nervioso. No te preocupes, solo tienes retenida en tu cuerpo parte de la energía eléctrica que has recibido. Vete a la playa ahora mismo, descálzate y corre por la arena moján, dote los pies y así descargarás ese exceso de energía que aún te queda». «Oiga, pues sí, algo me dice que debo hacerle caso. Nos vamos ahora mismo a la playa, pero dígame, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? Déjeme su teléfono, aunque solo sea para llamarle y explicarle cómo ha ido todo». «Me llamo Jesús, y esta es mi esposa María y mi amigo Alfredo, pero yo no vivo aquí y no hace falta que me des las gracias. No te preocupes, estarás muy bien después de que pasees por la playa. Solo piensa que hoy has vuelto a nacer y quizás sea cuestión de que te plantees qué quieres hacer con tu nueva vida. Adiós y que tengáis mucha suerte». Cuando los jóvenes se marcharon, explicó lo que había visto o intuido, de no sabía muy bien de qué manera. Cuando este chico ha recibido la descarga eléctrica, sus cuerpos energéticos, el etérico y el astral, han salido despedidos de su cuerpo físico. Cuando eso ocurre,
se puede producir la muerte, porque se rompe la conexión con el cuerpo físico. Pero en este caso, por alguna razón, creo que por la protección de sus ángeles o guías, el cuerpo astral ha regresado al momento a su sitio en el cuerpo físico, pero un resto de energía eléctrica ha quedado atrapada por el tremendo cierre que su cuerpo astral ha efectuado a fin de proteger la vida del chico. El hecho de que solo estuviese cogiendo el mástil metálico de la antena con una mano ha permitido que saliese rebotado en lugar de quedar pegado al mismo. Ahora, solamente es cuestión de que a través del agua del mar descargue esa energía y su estabilidad quedará restablecida. He visto en su aura que tenía el corazón con un exceso de carga energética y que podía producirle un infarto. Y así continuaron comentando lo ocurrido y lo extraordinario de todo lo que estaba experimentando. Recordaba las palabras de Quiné, cuando le dijo que el aumento de vibración en el nivel celular activaba nuevos anillos que potenciaban las facultades del ser humano. A partir de ese día, en numerosas ocasiones, veía el cuerpo astral de personas que estaban enfermas o que pasaban algún problema y sabía cómo ayudarlas. Sin embargo, cabe decir que no podía activar esta percepción a voluntad, que se daba solo en ocasiones y de forma incontrolada por él. Y llegó el día en que debía enfrentarse a la última cuestión que le planteó Quiné en su entrevista del Hostal Alhambra 3. Recordaba sus palabras casi exactamente. Jesús, debes considerar que ha llegado el momento de cambiar tu vida y dedicarla a encontrarte de nuevo con tus hermanos del espacio para regresar al nivel evolutivo del que procedes y que abandonaste voluntariamente. Para ello, deberás renunciar a todo y reconducir tu vida para prepararte en un corto espacio de tiempo a fin de poder transmutarte llegado el momento y volver a tu origen. Yo te invito a incorporarte a nuestro grupo para recorrer juntos el camino que nos llevará a las puertas de Shambhala. Si no lo deseas, no es necesario que te integres en nuestra estructura, pero puedes venir con nosotros, compartir nuestra vida y nuestro trabajo y recibir nuestras enseñanzas. Te ayudaremos a sacar de ti todos tus conocimientos adquiridos, a recuperar la experiencia acumulada. Te daré instrucciones para que te alimentes perfectamente, lo que recompondrá el equilibrio físico de tu cuerpo, y trabajaremos juntos para reconstruir tus cuerpos energéticos y sintonizarlos permanentemente con la fuente, de donde recibirás las informaciones que necesitas. No pasará mucho tiempo hasta que estés a punto, pues ya tienes todo lo necesario dentro de ti. Cuando estés preparado deberás adelantarte, pues nuestro grupo no podrá seguir tu ritmo y uno de nosotros te acompañará al lugar adecuado, en Asia, donde los maestros de luz te están esperando. Allí, si consigues entrar, transmutarás tu cuerpo físico y cambiarás de nivel vibracional. No te puedo prometer que vas a conseguirlo, pues eso depende de ti y de tu capacidad de entrega y sacrificio, pero sí te puedo asegurar que puedes hacerlo. Podré ayudarte a no perder tiempo en los errores normales que cometerías si no estuviera a tu lado. Debes pensarlo. No debes decidir demasiado rápidamente, pues todo esto implica renuncias fundamentales que afectan a todas las personas que están a tu alrededor, tu familia y amigos. Piénsalo bien. Y aunque quizás yo no debería abrirte esta puerta, te diré que si decides no hacerlo, no debes preocuparte, pues tú conseguirás, en cualquier caso, llegar a culminar este objetivo, aunque el camino será mucho más largo y lleno de mayores dificultades. Debes saber que en viajes como este es habitual que se produzca alguna baja de entre nuestros alumnos. No todos son capaces de superar las pruebas, a pesar de su extraordinaria preparación previa. De hecho, aún se va a producir una deserción entre los nuestros en este viaje. Solo en alguna ocasión, muy excepcional, se permite a alguien que no pertenece a nuestra hermandad incorporarse al grupo. A mí me gustaría que aceptases. Sería un gran honor ayudar a tu ser eterno en este camino. Por el momento, está bien que te alejes de mí por un tiempo, y desde la distancia sabrás cuándo es el momento de tomar tu decisión. Nada más, Jesús. Solo quiero que sepas que te estaré esperando.
Aún resonaban como recién pronunciadas estas palabras en sus oídos y, más aún, el cálido abrazo que Quiné le dio. Cálido no tan solo por el sentimiento y la emoción que se transmitieron con él, sino por la tremenda vibración que les envolvió durante ese abrazo como una manta que aumentó la temperatura hasta que su rostro ardía. Salió de allí como en una nube, lleno de sensaciones, sentimientos encontrados y tremendas emociones. Ahora, pasado el tiempo prudencial que Quiné le recomendó, se planteaba cuál debía ser su decisión. ¿Debía aceptar aquella propuesta? Estaba seguro que de hacerlo, proyectaría su progreso personal hacia un encuentro consigo mismo y con sus hermanos del espacio. Estaba seguro de poder conseguirlo. Después de lo vivido con la maestra, no dudaba de lo importante de su ayuda y de que era realmente una oportunidad única. Por otro lado, estaba su familia y su responsabilidad para con ellos. Sin embargo, desde hacía mucho tiempo venía diciendo a María que llegaría un día en que debería dejarlos para seguir su camino. Era algo que siempre había sabido, algo que procedía de algún lugar recóndito de su mente o de su espíritu que le decía que un día debería marcharse en pos de su destino. Ahora se preguntaba si este era el momento. Durante varios días entró en meditación, dejando la mente en blanco y pidiendo luz a sus guías y maestros para saber cuál era la decisión adecuada, pero nada le llegaba de forma clara que le ayudase a decidir. Pero sabía muy bien desde el principio que su decisión estaba ya tomada de antemano. En ningún caso se podía plantear dejar a su familia, a María y los niños, no con esa edad y en ese momento. Veía claro que se le ofrecía la oportunidad de tomar un tren, pero sabía bien que no sería el último tren que pasaría para él. Ya llegaría el momento de tomar otro más adecuado. Era evidente que se cumplían las predicciones de la unidad común en el encuentro del Atlántico y que Quiné era uno de los maestros que hallaría en su camino. Pero estaba claro que aún tenía mucho por hacer y aprender con su familia y sus experiencias de contacto. Por tanto, seguiría su camino con la familia que él había formado, asumiendo un compromiso y una responsabilidad personal e intransferible. Continuaba estando seguro que llegaría un día en que debería dejarlos para enfrentarse a su destino, pero ese momento aún no había llegado. La renuncia a la aventura con los monásticos suponía que había llegado el momento de afincarse definitivamente en la zona donde estaban. Cuando iniciaron su proyecto en los Pirineos, habían prometido darse un tiempo para adaptarse a su nueva vida, ver si encontraban formas de autoabastecimiento e ingresos económicos suficientes para poder establecerse con garantías. También era necesario comprobar su capacidad física de adaptación al medio, al frío, la altitud, las costumbres, la gente, el ambiente. Ahora, después del tiempo transcurrido, estaban ya convencidos de sus posibilidades de adaptación. Jesús había encontrado formas ingeniosas de conseguir ingresos, y su trabajo en la granja de urogallos le daba el mínimo necesario para cubrir sus necesidades materiales. Pero la razón fundamental que les ayudó a tomar su decisión fue la constatación de que la vida allí les proporcionaba la calma de espíritu y sosiego que estaban buscando. El primer objetivo era conseguir su propia casa, por supuesto con huerto y en buen estado, para que con pocas obras pudiesen acondicionarla para poder vivir cómodamente. Comenzaron a buscar por todos los pueblos alrededor de Terrión de Aveu, pero pronto se quedaron con una sola opción que colmaba sus deseos, el pueblo de Albás. Volvieron a constatar que por afinidad, simpatía o reconocimiento energético, ese pueblo era su destino correcto en la zona y reafirmaron su convicción de que algo les vinculaba con él por razones de pasado o de origen. Fuere como fuese, decidieron instalarse en aquel lugar, pero, a pesar de que el pueblo estaba casi abandonado, solamente 5 familias autóctonas vivían allí, no era fácil encontrar alguna casa en venta. Tan solo encontraron para poder comprar un pajar derruido, pero su situación, muy alto en la ladera de la montaña, lo exponía mucho al viento y desestimaron esa opción. Finalmente decidieron buscar un terreno y construirse una casa nueva. Hallaron uno en condiciones y bien situado, y lo adquirieron a un buen precio. Luego iniciaron el estudio y proyecto de la construcción.
Faltaba recuperar el dinero invertido en la expedición Pico Rojo, pues, como recordaréis, la compra del barco y la inversión necesaria se había realizado con el importe de la venta de las casas de Alberto y Jesús. Habían pasado varios meses desde su regreso desde Perú y el equipo expedicionario había dado por finalizada su primera etapa del viaje. El resto del grupo, con Alberto al frente, había decidido seguir con sus investigaciones acerca de la búsqueda de El Dorado, montando una nueva expedición, cuestión que Jesús no compartía en absoluto, cosa que había abierto una cierta distancia con Alberto. Sin embargo, la cuestión económica estaba clara, pues tal como habían previsto, al final de la aventura debían recuperar su inversión. Y así fue, pues también en esto el viaje terminó de forma más que mágica. Y si no, juzguen ustedes mismos. El barco se vendió a un alto cargo del gobierno peruano, ganando bastante dinero. Los 2 NIVA recibidos de regalo de la Casa Lada se vendieron al Canal 5 de TV, quien los pagó a muy buen precio dada la cantidad de extras que llevaban instalados. La promotora automovilística, además, había quedado encantada con el reportaje de más de 1 hora que se le entregó, en el que se veía a sus automóviles recorriendo desiertos, altiplanos, montañas nevadas y selva. El equipo de cámaras profesionales de vídeo las compraron los monásticos, eran de paso americano y en Europa no servían. En fin, otro cúmulo de circunstancias favorables que redondeaban la magia del viaje del Pico Rojo. En cualquier caso, se había recuperado el dinero invertido y cubierto casi todos los gastos con los beneficios conseguidos. Gracias a ello, después de ajustar cuentas con Alberto y el grupo, recuperó buena parte del dinero invertido, con lo que pudo afrontar la construcción de la nueva casa en Albás. Llegados a este punto, imagino que todos vosotros os estaréis preguntando qué pasó con el contacto OVNI. Pues bien, situados ya en el momento en que se iba a emprender el proyecto de construcción de la nueva casa, continuaremos nuestro relato. Desde el regreso de su viaje, la ansiedad por contactar de Jesús había desaparecido completamente. La comprensión que ahora tenía de todas sus vivencias y el porqué de las mismas habían sosegado su ánimo. Tenía la certeza de que aún le esperaban muchas más y que llegarían en el momento y en la forma más adecuada para su proceso personal de evolución. Por eso no buscaría el contacto, en ningún caso con ansiedad o precipitación. Así pasó un tiempo hasta que un día la insistencia de los pitidos en su oído izquierdo le decidieron a efectuar una psicografía. Common. Saludos, Jesús. Nuestra alegría es grande por conectar de nuevo contigo. Hemos seguido atentamente tu proceso desde nuestro encuentro en el mar. Tu despertar y tu aprendizaje nos complacen. Debes seguir tu camino. Nuestra labor contigo ha terminado. Tendrás siempre nuestra tutela, pero en el futuro seguirás tus contactos con Arimo. Adiós, Jesús, queda en armonía y amor. Common si, common vi, common tri. Tras una pausa, su brazo comenzó a moverse de nuevo. Arimo, saludos, Jesús. Desde hoy transmitiré nuevas informaciones e instrucciones. Estableceremos una nueva forma de contacto. Los ajustes en tus cuerpos sutiles han mejorado tu sintonización con la fuente, lo que permite la conexión por un método más seguro. Como hasta ahora, recibirás 3 sintonías de aviso de contacto en tu oído izquierdo. Distinguirás e identificarás pronto la nueva señal vibracional. Estableceremos una nueva clave auditiva de contacto que te permitirá reconocer la corrección del mensaje. Es algo parecido a vuestro código Morse, seguía una clave de líneas, puntos y rayas. Después de la 3ª sintonía de contacto, escucharás dentro de tu oído la clave auditiva de confirmación y a continuación oirás nuestro mensaje, solo audible para ti. Ahora relájate para recibir todo el conjunto de señales que yo iré ajustando a tus niveles de vibración. Arimo. Respiró, asombrado, releyendo varias veces el comunicado hasta que comprendió lo que decía. Apoyó su espalda en el sofá y realizó varias respiraciones de relajación. Al poco tiempo, comenzó a resonar en su oído izquierdo el pitido ya conocido, que se transformó en una vibración suave en su oído interno.
Paró y pasados unos minutos volvió a notarlo más que oírlo. Esta vez la duración fue más o menos como la de los pitidos que ya conocía. Paró y volvió a sonar una vez más y otra. Entendió que eran los 3 sonidos de aviso de contacto. Después de una pausa más larga pudo distinguir sin lugar a dudas la clave de contacto que efectivamente parecía un código Morse. Fue claro y diáfano, dentro de su oído. Se hizo un silencio prolongado hasta que de pronto dio un brinco en su sofá, pues pudo oír perfectamente una voz que le decía: Arimo. Saludos Jesús y silencio. Instintivamente giró su cabeza hacia la izquierda buscando a ese alguien que le estaba hablando cerca de su oído izquierdo. Evidentemente no había nadie allí. Arimo. Saludos Jesús. Es normal que te resulte extraño, pero pronto te acostumbrarás. Verás que este método no permite interferencias. Solo es viable si existe una correcta sintonización vibracional. En tu caso es posible por la realineación de tus cuerpos y el ajuste a la frecuencia de comunicación de la fuente. Nuestro contacto se dará solo en las ocasiones necesarias. Tu aprendizaje vendrá por tus experiencias cotidianas. Nosotros no debemos acelerar tu proceso. No esperes frecuentes comunicaciones. Más adelante te enseñaré la forma de solicitar contacto conmigo. Estaré siempre cerca de ti. Si tú quieres estar cerca de mí, me alejaré cuando tú decidas alejarte. Comunicaré cuando vea que te es necesario. Cuando termine mi mensaje, oirás de nuevo la clave de contacto en el interior de tu oído. Pronto comunicaré para que puedas verificar, sin que tengas ninguna duda, el nuevo método de contacto. Amor. Argimo. Inmediatamente se repitió la clave de contacto con esa especial vibración en su oído interno, y después todo quedó en silencio. De momento, quedó clavado en el asiento. ¿Aquello era real? Él había escuchado perfectamente aquella voz. Era una voz suave y susurrante con un tono sin matices ni inflexiones que sonaba fuera de su oído. Era exactamente lo que le había dicho Arimo en la psicografía, pero no podía creérselo. Parecía imposible. ¿Se estaría volviendo loco? Respiró profundamente y reflexionó respecto a todo aquello. Poco a poco fue asumiendo el asunto y la evidencia de lo vivido se impuso. Con todo, debo deciros que, aunque no bebía casi nunca, Jesús se fue al armario de la cocina y se preparó un buen trago de Cointreau. ¡Qué fuerte! En los días siguientes nada destacable ocurrió, aunque estuvo pendiente de un posible nuevo contacto auditivo. Pronto se olvidó del asunto, dada la intensa actividad que debía desarrollar entre el trabajo en la granja de urogallos y el proyecto de la casa, que seguía adelante. Habían pasado ya unos 15 días y estaba trabajando en la montaña cortando ramas de abeto, buscando las acículas más tiernas para los urogallos, cuando resonó la señal vibratoria de anuncio de comunicación. Antes de terminar el trabajo, habían sonado ya 2 veces más. Cuando llegó al coche se sentó y esperó en actitud relajada la llegada del contacto. Efectivamente, llegaron las señales de clave de contacto y casi inmediatamente la voz suave y susurrante. Arimo. Saludos Jesús. Estoy satisfecho de tu perfecta adaptación al nuevo método de contacto. Como hoy, el mensaje se dará siempre de forma inmediata después de las señales de aviso. Procuraré que estés siempre en condiciones de reserva y tranquilidad para que puedas recepcionar sin alteraciones. Esta conexión es solo para efectuar la comprobación que te prometí. Entiendo tu etapa de gestión material para la construcción de tu casa. Confirmamos lo acertado de tu elección en cuanto al lugar. Este asentamiento humano es ancestral y guarda recuerdos de una de tus anteriores vidas en el planeta Tierra. Tal como presientes, encontrarás información que tú mismo guardaste en este lugar, pero no debes preocuparte ahora de esto, pues ese descubrimiento queda aún lejano en el tiempo. Mantendré mi silencio por espacio prolongado, aunque hallarás muchas señales que te confirmarán mi presencia cerca de ti. Solo tendrás que saber verlas y entenderlas. Deberás mantener tu equilibrio y armonía para que no se rompa la perfecta sintonización de la que dispones ahora, ya que en tu empresa material pueden surgir graves desequilibrios. Amor, Argimo. Después, la clave de contacto y silencio.
Reflexionó durante un rato sobre todo lo escuchado, intentando comprender el sentido, un tanto misterioso, del final del comunicado. Le sorprendió poder recordar y repetir de memoria, una y otra vez, el mensaje con total exactitud. Pensó en la necesidad de escribir estos comunicados para poder repasarlos con más calma en su casa, pero algo le decía que no le sería necesario. Se daba cuenta que esa facultad de recordar los mensajes era como un factor añadido a la nueva forma de recibir las informaciones. También constató que la voz que oía sonaba claramente fuera de su oído. Eso le daba la seguridad de que no era su propia mente la que generaba los mensajes. Por otra parte, le parecía que la reiterada mención a la no proliferación de mensajes también confirmaba la veracidad del contacto. Con el tiempo constató que una sensación de paz y bienestar y de aumento de la capacidad de percepción sensorial acompañaba siempre la experiencia de contacto psicoauditivo. Fin del capítulo. Y hasta aquí este 6º capítulo. Gracias por haber acompañado esta lectura hasta el final. No solo por escuchar una historia, sino por sostener durante un rato ese espacio extraño, silencioso y profundo donde lo imposible empieza a rozar lo cotidiano. Porque este capítulo, más que traernos una gran escena exterior, nos deja algo quizá más delicado: el regreso. Y a veces, después de una experiencia transformadora, lo difícil no es marcharse lejos, sino volver a casa siendo ya otra persona. Hasta ahora hemos atravesado noches de avistamientos, encuentros imposibles, viajes por mar, señales, búsquedas, montañas, Perú, maestros, intuiciones, pero aquí ocurre algo distinto. La aventura deja de estar únicamente fuera. Ya no está solo en la nave, ni en el cielo, ni en el misterio que aparece ante los ojos. Ahora el misterio empieza a instalarse dentro del propio Jesús, en sus sentidos, en sus manos, en su percepción, en esa forma nueva de estar en el mundo. Y eso es lo que hace que este capítulo tenga una fuerza especial, porque no habla solamente del contacto con otros seres, sino del contacto con uno mismo después de haber sido tocado por algo que no se puede explicar del todo. Ese momento en que la vida cotidiana sigue igual: la casa, la familia, los hijos, el trabajo, las decisiones materiales, pero por dentro algo ya se ha desplazado para siempre. También hay una renuncia muy humana, muy terrenal, una elección que no tiene fuegos artificiales, pero sí mucho peso espiritual, porque a veces el camino no consiste en irse tras la gran llamada, sino en quedarse donde el corazón todavía tiene una responsabilidad pendiente. Y eso, aunque parezca menos espectacular, también puede ser una forma profunda de evolución. Quizá por eso este capítulo deja una sensación tan particular. No cierra nada, pero ordena algo, como si todo lo vivido hasta ahora empezara a encontrar su sitio, como si el contacto dejara de ser una búsqueda ansiosa y empezara a convertirse en una presencia más serena, más íntima, más silenciosa. Y si esta historia te está resonando, no hace falta que hagas nada raro, no hace falta creerlo todo, ni rechazarlo todo. Basta con dejar que lo escuchado repose un poco. A veces hay relatos que no vienen a convencer, sino a encender una pequeña memoria interior, una pregunta, una intuición, una sensación difícil de nombrar. Si este capítulo te ha acompañado, puedes dejar tu señal aquí abajo. Un comentario, una impresión, una palabra, una experiencia que te haya venido a la memoria. No como obligación, sino como quien deja una pequeña luz encendida para otros caminantes que lleguen después. Y si sientes que este canal puede acompañar a alguien más, compártelo, no por números ni por algoritmo, sino porque a veces una historia llega a la persona justa en el momento justo, y quizá esa persona no la estaba buscando, pero la necesitaba. También puedes suscribirte si quieres seguir este recorrido con nosotros. Aquí no estamos simplemente leyendo un libro, estamos siguiendo un hilo. Un hilo que empezó con una experiencia imposible en una base de radar y que, capítulo a capítulo, nos va llevando hacia preguntas cada vez más profundas sobre quiénes somos, de dónde venimos
y qué parte de nosotros permanece despierta aunque la vida diaria nos haga olvidarlo. Gracias por estar al otro lado. Nos encontraremos en el próximo capítulo, cuando esta historia continúe abriendo nuevas puertas. Arsalan Nayasra